Buenos días, mi nombre es Nancy Elizabeth Flores. Estoy transmitiendo con ustedes desde mi despacho esotérico aquí en Bryan, Texas. El día de hoy es para terminar el video anterior en el cual yo estuve hablando con ustedes acerca de maldiciones y estábamos develando ciertos principios bíblicos. Lo que pasó realmente no lo entiendo. El video tenía más minutos que esos. Y cuando lo subí, simplemente se subieron, vamos a decir, una parte del video. Entonces, como sucedió eso, no comprendo por qué sucedió. Yo voy a terminar de hablar aquella parte que pues no alcanzó a subirse en el video. Habíamos hablado, en resumen, acerca de Miriam, la hermana de Moisés, y la terrible maldición con la cual fue castigada por Jehová debido a que ella habló mal de Moisés. Habíamos tocado los versículos bíblicos, habíamos hablado de la lepra como una maldición, habíamos hablado, ¿verdad?, de versículos bíblicos donde se tocaba esta historia y este tema para que ustedes lo pudieran comprobar. Y habíamos hablado acerca de Abadón, el ángel de la muerte. Toda esa información bíblica está en el primer video. Si usted está por casualidad viendo esta parte 2, para que usted pueda orientarse mejor hacia el final de esta charla, que esta sería la parte final que no se subió ayer, entonces le invito cordialmente que usted vaya a la parte 1. Habíamos llegado al punto en que estábamos reflexionando, ¿verdad?, el porqué de las maldiciones y quiénes sí estaban calificados para este tipo de maldiciones, y hasta cierto punto, sin dar detalles específicos, porque no se puede hablar en profundidad de estos temas y arrojarle este conocimiento a cualquier persona, habíamos hablado que existe una forma de maldecir a un enemigo potencial, que juntara los requisitos que ya especificamos en el video anterior, y que también había una manera de poder librarse de este tipo de maldiciones sin hablar específicamente de los rituales que se pueden efectuar para que ambas cosas sucedan. Estuve hablando un tema y ahí es donde se cortó el video, no sé por qué no se subió esta otra parte, que era la toma de conciencia a nivel personal. ¿Por qué yo hablo de la toma de conciencia a nivel personal? Porque realmente yo lo estoy convencida a lo largo de mi vida que cuando comienzas a trabajar contigo mismo, contigo misma, y comienzas a comprender y a percibir conocimientos de esta índole, tú puedes marcar la diferencia contigo mismo en la toma de decisión de un cambio radical en tu vida. Y no estoy hablando de religiosidad, estoy hablando también, hablé de temas de cómo obtener fuerza espiritual, y esta es una manera de obtener fuerza espiritual, que es el despertar de la conciencia, la incorporación del conocimiento y la práctica. Como lo dije, y quería ser más específico para no hablar en una forma que no sea entendido, las grandísimas maldiciones, ¿verdad?, que han sucedido o que suceden y son adquisidores cierto tipo de personas, es por la culpabilidad que estas mismas personas incorporan a través de sus propios actos. Yo hablé de gente chismosa, yo hablé de gente que robaba, yo hablé de gente que juraba en falso y mentía, yo hablé de gente altanera, soberbia, orgullosa, hablé de gente avariciosa, hablé de gente que cometía actos de lujuria y tenían una vida sexual licenciosa, como amantes, bueno, en fin, el incesto, y hablé de muchas cosas. Vaya al primer video,
¿verdad? Es una pena que el video se haya cortado porque si se hubiese mantenido, tendríamos la idea completa y no por partes. Entonces, muchas de las personas que cuestionan a los brujos practicantes de estas artes, que dicen que hacen el mal, en realidad estos brujos no hacen el mal, lo que hacen es justicia. ¿Por qué? Porque todos estos actos que yo nombré anteriormente, estas actitudes que son, vamos a decir, errores humanos, el problema por el cual, vamos a decir, se llega a determinar que puede ser elegible una persona para algo así, es que no solamente te estás dañando a ti mismo. ¿Por qué te estás dañando a ti mismo cuando lo cometes? Porque pierdes tu protección. Así de fácil. Estás fuera de la protección divina. Y en cuanto a protecciones, hay muchísimos tipos de protecciones, ¿verdad? Y yo lo comprendo. Muchas personas tienen sus propias protecciones. Pero cuando tú incurres a cosas, y aquí es cuando yo digo, y vamos a hablar por qué algunas personas son y otras no son. Si ustedes se fijan en el versículo que yo toqué anteriormente en el primer video, hablamos de que Moisés era agradable a los ojos de Dios, porque era una persona que en esos momentos Jehová consideraba noble y manso en comparación con las otras gentes. Entonces aquí develaríamos que no hay que ser suficientemente perfectos, porque Moisés aún cometió errores, al igual que David, y sin embargo tenían el agrado de Jehová. Jehová los consideraba mansos y agradables ante sus ojos. Pero ¿qué es lo que tenían ellos que era diferente a los demás? Y este fue el punto por el cual, Miriam fue castigada con la lepra cuando cuestionó los designios de Dios. Porque ella dijo, no, pero si Moisés ha tomado por esposa a una cusita y él es, ¿verdad?, sacerdote, él es Mesías, es profeta, pues si él hace eso no lo vaya a hacer yo. Entonces, ¿qué tenía Moisés? Que no tenía Miriam, o que no tenía Aarón, o que no tenía el resto del pueblo. ¿Por qué Moisés gozaba de esa protección divina? Entonces tenemos que analizar la vida de Moisés y tenemos que entender que Moisés tenía una preparación que ellos no tenían, porque Moisés tuvo toda la preparación de un faraón. O sea, Moisés, aunque se habla de Moisés en la Biblia, y aunque el mismo Moisés fue utilizado por el mismo Jehová para librar a los israelitas, él fue educado y tuvo toda la preparación de un faraón. Y dentro de esa preparación existían las artes mágicas. Lo que pasa es que de esto no se está hablando. Y no se habla, y no se conoce, y no se reconoce. Para que Moisés tomara una vara y partiera las aguas, Moisés tenía un conocimiento. Eso no le pasó a Moisés de un día para otro, cuando de repente, ¿o ustedes cómo creían que él podía hablar cara a cara con Dios? Aparte, la historia de Moisés, y la podemos ver, fue que él sobreviviera, fue un milagro. Es decir, que desde un principio él fue rechazado. O sea, hubieron muchos intentos y tuvo muchos problemas para que él no sobreviviera. O sea, ya era un escogido. Él ya venía con ese destino para ser quien fue. Y él hizo grandísimos rituales, de los cuales no se puede hablar. Ustedes nomás leen la Biblia por encimita. Y una persona que podía tener ese nivel de práctica y conocimiento no era cualquiera. ¿Ok? Entonces estaríamos reconociendo que no todos son Moisés, no todos eran Moisés, no todos eran David.
porque para ser Moisés y para ser David había que tener algo que los demás no tenían para haber sido escogidos y vistos agradables ante los ojos de Jehová. Entonces estaríamos desmistificando que no todo el mundo es brujo, no todo el mundo es curandero, no todo el mundo tiene esos dones y sí, realmente hay que tener algo especial para hacerlo, con lo cual tú naces. Y el resto es aprendizaje y conocimiento, como le pasó al mismo Moisés, que fue criado y fue enseñado a nivel de ser educado al mismo nivel de un faraón. Entonces, estaríamos diciendo que no solo fue el don, sino fue también tener que incorporar conocimiento, tal vez sabiduría y práctica, porque Moisés no fue cualquier tonto para haber hecho todo lo que hizo y haber hablado cara a cara con Jehová. Entonces, de ahí hay mucha gente que está en contra, otros que sí, otros que no, pero vamos al tema. Lo digo, desde que tomas conciencia, incorporas conocimiento y te adentras a la práctica. Entonces, muchas personas dicen, ay, qué protección que tiene fulanito, ay, qué protección que tiene menganita, ¿cómo lo puedo tumbar? Bueno, la única forma que una persona elegida pueda llegar a perder realmente esas protecciones es cuando comete actos contra de sí mismo y contra de los demás. Que lo que tan grave que los pueda cometer es lo tan grave que sufrirá las consecuencias. Y eso nos pasa a todos. Todos nacemos y tenemos ciertos tipos de protecciones, algunos más, otros menos. Lo que pasa es que nosotros echamos a perder nuestra suerte. ¿Cómo? A través de nuestras acciones. Por ejemplo, yo hablo mal de una persona y la perjudico, vamos a decir, yo voy y le digo a fulanito que su mujer o que su esposo está con sultanita y que lo vi y que es cierto y que esto y que el otro, que aquí, que allá. Entonces yo lo que hago inmediatamente es generar un conflicto. En primer lugar, dependiendo, ¿verdad?, quién seas tú, para ir a decirle o no a una persona algo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque el que está haciendo el daño es fulanito, ¿verdad? Fulanito está acostándose con otra, fulanita está metiéndose con otro, ¿verdad? Entonces, el esposo o la esposa está haciéndose un daño a sí mismo. ¿Por qué? Porque está cometiendo un error que va a ocasionar un problema a la familia que ha constituido con otra persona, y sobre todo si hay niños. ¿Ok? Porque son los que más sufren por la inmadurez o la irresponsabilidad de otra persona. Porque otro fulanito está mintiendo. Porque él podría perfectamente ser una persona honesta y tratar de resolver sus problemas de otra manera, pero no. O sea, aparte de estar cometiendo relaciones que no le convienen, está mintiendo. Y está perjudicando porque fulanito le da dinero al amante o la amante, fulanita le da dinero a su amante y así está perjudicando a su familia porque le está dando las bendiciones que Dios le dio para su familia, se las está dando a una persona incorrecta. Entonces, y así le seguimos, ¿verdad? Si tú estás y vas y te metes en ese problema y andas en habladurías y le cuentas a menganito y le cuentas a sultanito y le cuentas a fulanito, y no vas y arreglas las cosas de la manera correcta, entonces tú eres una persona chismosa, habladora, que va a ocasionarse un daño a sí mismo. ¿Por qué? Porque vas a estar en contra de las mismas, vamos a decir, entidades divinas que te protegen, porque todo, y eso es lo que no se lo dicen, todos tienen protecciones y hay maneras de tenerlas
y hay maneras de perderlas. Entonces, no se crean ustedes que porque los protege algo, ustedes pueden hacer lo que quieran, siempre y cuando ustedes estén haciendo un daño a un prójimo, ustedes pueden perder sus protecciones e incluso anular sus propios dones. Mucho cuidado con eso, porque muchas personas que han sido grandes líderes han cometido errores muy graves y han perdido todo, ¿ok? Han perdido sus bendiciones y sus protecciones, ¿ok? Entonces, cuando yo genero daños a terceras personas, porque si yo voy y le digo a la mujer o al hombre, lo primero que causo es un dolor y un sufrimiento en esa mujer y en ese hombre. Luego lo que causo son discusiones, son problemas. Hay parejas que se han llegado a matar por esta situación. Y luego lo que ocasiono es un sufrimiento, sobre todo a quienes, a los niños, que son los que no se pueden defender. Entonces, las habladurías, cuando yo, por ejemplo, uso habladurías para andar desprestigiando la reputación de una persona, sobre todo cuando esas habladurías y chismes son mentiras, y lo hago por envidia, cuando cuestiono a cierto tipo de líderes, cuando ando con la boca suelta, yo tengo que recordar que hay una ley que dice que el pez por la boca muere. ¿Ok? Entonces, ese tipo de personas calumniadoras, chismosas y habladoras, sobre todo todas esas personas que son mañosas, que están planeando el mal, pero lo hacen a través de su boca, todas esas personas tienen merecimiento a esos tipos de trabajo. Entonces, si usted va y contacta con un brujo que hace un trabajo en contra de esa persona, por supuesto que va a haber resultados. No sé la persona que usted contacte qué hará o cómo trabajará, pero por supuesto que va a funcionar. Si a usted viene una persona y le roban o le hacen daño a su familia, o le matan a un hijo, y usted va y hace un trabajo de estos contra esa persona, por supuesto que usted va a ver resultado. ¿Por qué? Porque esa persona se merece ese trabajo. Si usted tiene una pareja que le es infiel, un amante que la ataca, que lo ataca, que le quiere perjudicar y dañar su familia, si usted tiene una persona que le abusó a sus hijas o que está abusando a miembros de su propia familia, por supuesto que usted le puede hacer un trabajo de estos. Si usted tiene una persona a su lado, un socio que le engañó, le robó, le mintió, una persona que le miente o que lo ha metido en problemas con mentiras, usted por supuesto que le puede hacer un trabajo así. Si usted es una mujer que sufre de violencia doméstica o un hombre o una mujer que tienen una persona a su lado que los maltrata, que los humilla, que le hace bullying, que es orgulloso, que es soberbio, que es machista, que es maltratador, por supuesto que usted le puede hacer un trabajo de estos. Si usted tiene un jefe, una jefa, que lo negrea, que no le paga lo que le tiene que pagar. Si usted tiene personas que vienen, lo consultan y no le pagan los trabajos que usted hace. Si usted tiene ese tipo de personas avariciosas que le han robado una herencia, que le roban una casa, una mujer que lo utiliza por dinero, un hombre que le quita sus bendiciones y también la utiliza por dinero o por estatus, por supuesto que usted puede hacer este tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque esas personas, cuando hacen estos actos, pierden sus protecciones y sus bendiciones y agreden al prójimo, incluso a veces hasta mucho más de una persona perjudican a través de sus actos. Entonces, ese tipo de personas califican para todos estos tipos de trabajos de destrucción, dependiendo, claro, el nivel del daño que se ha
cometido. Entonces, de esta manera, usted puede buscar su propia justicia, porque muchas personas dicen, ay, no, que ya lo van a pagar. Sí, pero haciendo un trabajo de esto, usted acelera mucho más el proceso de que esa persona atraviese la corrección que debe atravesar para resarcir sus actos. Y ya dependerá de esa persona si comprende o no comprende. ¿Qué es la manera de librarme de todo esto? Ya lo dije, tratar de tener una vida que usted viva desde el dominio propio, el autocontrol, donde usted respete a los demás, así como usted quiere que lo respeten a sí mismo. Entonces, cuando usted tenga una vida ordenada, cuando usted se transforme en una mejor persona, usted no va a perder ni sus bendiciones, ni su protección, ni sus dones. Entonces, cuando a usted lo ataquen injustamente y usted sea una persona con esta clase de protección, recuerde lo que yo le hablé de la Biblia, Moisés no sabía, él no sabía que Miriam, su hermana, y Aarón estaban criticándolo, que lo estaban juzgando. Fue Jehová el que protegía a Moisés, el que los oyó criticándolo. Y fue Jehová el que protegía a su siervo Moisés, el que le envió lepra como maldición a esta mujer. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando ellos se dieron cuenta de lo que había pasado por haber atacado a través de las habladurías y de los chismes a Moisés, ellos mismos reconocieron su error y le pidieron a Moisés que intercediera ante Dios para que librara a esta mujer de esa maldición. Y de ahí, mire el primer video, todo lo que tuvo que hacer Moisés para que esta mujer sanara de esa terrible enfermedad y maldición. Entonces hay que tener mucho cuidado muchas veces con quién nos metemos. Hay que tener mucho cuidado cuando criticamos personas que son, vamos a decir, escogidos o líderes o maestros o brujos o como usted le quiera llamar, que no están en esta tierra por nada. Hay que tener muchísimo cuidado porque los espíritus que protegen a estas personas, y más cuando estas personas tienen conocimiento, trayectoria, cuando tienen práctica, cuando están sometiendo sus vidas para poder crecer como seres humanos, cuando tienen principios y moral dentro de sus mismas prácticas y en su vida personal, cuidado porque las mismas entidades que protegen a estas personas son los que van y atacan a las personas que injustamente se meten con ellos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso yo no incito a hacer el mal y yo no voy a seguir prosteando ni voy a seguir enseñándole a la gente a hacer pendejadas, porque estas son las consecuencias de no hacer las cosas bien y de andar atacando y haciendo por hacer las cosas. Cuando usted se quiera atacar a alguien, tenga mucho cuidado lo que va a hacer, escuche este video, analícelo, y dejen de estar haciéndole daño a las personas por hacérselo. Usted no se crea de todas esas personas que están incitando a la gente, vaya y hágale esto, tírele esto, no, hay que tener bases, hay que tener motivos para hacer las cosas. No es hacerlas por hacer, no es ir a un cementerio, agarrar esto, poner lo otro, sacar acá, tirar allá, llevar aquí. No, señores. No es así porque sí, porque fíjense en esta historia bíblica, cuáles fueron las consecuencias de esta mujer por tan solo hablar con Moisés. Imagínense todas esas personas que andan dañando y perjudicando a personas nomás por hacerlo. Esas personas que llevan años maltratando gente, abusando gente, robando personas, o sea, imagínense la magnitud de las consecuencias. Y todas esas personas, y muchas me dicen, yo llevo años siendo así, yo tengo una protección muy grande y nadie me puede tumbar, entonces todos mis actos están basados en chingar al prójimo.
Bueno, un día tú te encuentras con una persona realmente escogida, con una persona que realmente sabe lo que está haciendo y que tiene el don y tiene el permiso divino para operar en estas artes, más el conocimiento y la práctica, y te hace polvo. Se acabó tu protección tan fuerte que nadie te la tumba, se acabó tu gana de estar vomitando daño sobre esta tierra y se acabó. Entonces ahí viene lo que es el lamento, el lloro y siempre, siempre la justificación y la culpabilidad hacia otras personas de lo que te pasa. Y el odio y el rencor de querer seguir cingando gente sin reconocer tus propias culpas. Cuando tú estás en un trabajo de esta naturaleza, es por algo. No es porque sí, no más. Si tú tuviste un amante y te hizo este trabajo, la esposa o el esposo, tú tienes este trabajo porque tú obraste mal. Si tú eras una persona que se abusaba de tu familia, de tu esposa y todo, y te hicieron este trabajo y estás con este problema, es porque tú abriste esa puerta a través de esa debilidad que tienes, porque no te sabes gobernar a ti mismo, no te gusta que te digan que debes ser mejor, que debes actuar mejor, que debes respetar, que debes valorar. Entonces te creíste que tú podías hacerlo y no lo pudiste hacer el día que te dijeron que hasta ahí llegaste. Entonces, como estás en el dilema que te chingaron, tú estás lleno de odio y de rencor porque te chingaron, pero no miras el por qué estás donde estás. Recuerda que para quitarte una maldición, aparte de alejarte, o sea, de alejarte en este sentido figurado, es de alejarte, es abandonar tus propios errores, porque eso significa que mantener esos errores y cometerlos te dañas a ti mismo. Reconocer que estás mal y arrepentirte, pero de verdad. Personas que yo les he quitado trabajos tan feos como estos, yo primero los he tenido que hablar así de duro como te estoy hablando ahorita, los he llevado a reconocer y no he hecho nada por ellos hasta que no he visto un arrepentimiento sincero que generalmente se produce a través del dolor y del sufrimiento. Cuando ya no pueden más, es cuando se reconocen y se arrepienten. Porque si no hay un reconocimiento y un arrepentimiento genuino, no se puede hacer nada por la persona. Y tampoco funciona que venga el papá, la mamá, el tío, la abuelita. No. Tiene que ser la misma persona. Y luego tiene que pasar por rituales de limpieza, de purificación, y luego hay un proceso de sanación antes de que la persona se regenere, se recupere y vuelva a la normalidad, sabiendo que ya no puede ser libre de seguir cometiendo ese tipo de actos. Y no, amigos míos, esto no lo hace cualquiera. Y ni para una parte ni para otra parte lo hace cualquiera, ya que la invocación de este ángel destructor es demasiado fuerte y demasiado tenaz. No voy a explicar cómo hacerlo, cómo maldecir realmente a una persona. No voy a explicar cómo curarla tampoco, porque no todo el mundo se merece que pues lo ayuden cuando ha cometido cierto tipo de daños que ya realmente son demasiado grandes. Y ahora sí, qué bueno que pude grabar esta parte, la voy a subir como la parte número 2. Ahí disculpen que no se subió completamente el video ayer. Y quería invitar a todas las personas a que me sigan en mi parte, en este mismo canal, en la parte que dice comunidad, ya que respondí algo que me dijeron, cómo pueden hacer una protección para su casa bíblica. Ahorita que muchas personas están trabajando con las artes oscuras porque viene todo lo que es como es las Pascuas, que muchas personas lo usan para trabajarlo en una parte muy negativa. Vaya a la parte de comunidad. Ahí yo subí un ritual de hacer una protección bíblica para la casa, muy buena para estos tiempos y para todo el año. ¿Ok?
Les agradezco a todos ustedes por seguirme, por regalarme sus likes, entregarme sus comentarios, por estarme siguiendo. Muchísimas gracias a todos. Lo vuelvo a decir, yo no llamo a nadie, no mando mensajes a nadie, no caigas en ese juego. Si tú quieres contactar conmigo, por el momento tienes mi WhatsApp y me puedes contactar a través de WhatsApp, y próximamente estaré compartiendo con ustedes una manera que ustedes puedan contactar conmigo mucho más segura, sobre todo para efectuar sus pagos y que ustedes puedan confiar y sentirse seguros. Muchísimas gracias a todos. Espero que esta conversación les haya servido, les haya arrojado luz a sus mentes y que lo piensen, lo mediten e investiguen todo lo que les acabo de enseñar para que puedan desmistificar las cosas y quitar sus dudas. Bendiciones a todos desde Bryan, Texas, y como lo digo siempre, no crean en nada, no crean en nadie, pero siempre crean en ustedes mismos.